Pues primero me voy a permitir presentar a Luis Miguel. Él es el doctor Luis Miguel Sánchez Loyo y él pues nos hizo el favor de, así con las prisas con las que nosotros también los citamos a ustedes, con esas mismas prisas, él nos hizo favor de aceptar acompañarnos y dar esta plática, entonces se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, principalmente también para Memo es muy importante para el rector esta plática, ¿no? Entonces voy a leer su currículum primero y después le daré el micrófono. Luis Miguel es doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y profesor en la Maestría de Psicoterapia del ITESO, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Desde 1994 se desempeña como psicólogo clínico en intervención en crisis con conductas suicidas. Es vicepresidente de Isabel Ayuda para la Vida y es miembro de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Su interés principal en investigación se centra en las conductas suicidas, abordando desde una perspectiva multidisciplinaria. Es también representante de México en la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, pues, te damos la bienvenida, Luis Miguel, y él va pues, a darnos su plática desde esta intención de dar información importante. Al final haremos una conclusión de cómo nos concierne esto en el colegio. Obedece principalmente a esta cuestión que nos platicó Memo en la primera reunión que tuvimos, de pues, una situación que hay entre los chicos adolescentes. En este verano tuvimos varias noticias de chicos de diferentes instituciones educativas en las que se dio este tipo de fenómeno. Aquí en el colegio pues hay una situación en la que posiblemente uno de nuestros alumnos también, alumnas, estuvo involucrado, entonces pues es importante que nosotros lo retomemos también así. ¿Sale? Entonces los dejo con Luis Miguel. Muy bien, muy buenos días. Les voy a compartir algo de información sobre aspectos ligados del fenómeno suicida y al final va a haber tiempo para preguntas y comentarios. Una primera reflexión que hay que hacernos es de que, bueno, ¿por qué en este periodo post-pandemia nos hemos enterado más de estos casos de personas que han intentado suicidarse o que han muerto por suicidio? Y bueno, en este caso lo que sabemos es que durante el periodo de la pandemia tuvimos un incremento de malestar emocional en toda la población. Esto lo podemos identificar tanto en los teléfonos de intervención en crisis en Ciudad de México y en Guadalajara. Todos ellos reportan que la demanda del servicio se triplicó. Se triplicó también el número de llamadas que reportaban ideación suicida y también estudios que se hicieron en la primera etapa de la pandemia, cuando estaba esta campaña de mantener sana distancia, pues también mostraron que que había una prevalencia muy importante de malestar emocional, ya fuera estrés, ansiedad, depresión. Se incrementó notablemente el consumo de alcohol y drogas. Entonces, pues bueno, tenemos este problema. Aquí les comparto, esto es un metaanálisis sobre prevalencia de comportamientos suicidas en todo el mundo. Y lo que tenemos marcado en círculo es la prevalencia de comportamientos suicidas en muestras comunitarias.
Lo que ustedes pueden ver es que la ideación suicida, en estos estudios que hicieron en todo el mundo, se observó una prevalencia del 11%. Eso quiere decir que de cada 10 personas a las cuales se entrevistaron, una de ellas reportó que había tenido recientemente ideación suicida. El número habitual que se reportaba antes de la pandemia, en vez de ser del 11%, era del 3%. En términos de los intentos de suicidio, lo que tenemos es casi un 3%, un 2.7%, y lo que se había reportado previo a la pandemia era de 0.3%. Entonces, esto pues nos muestra que es un fenómeno que tristemente no solo pasó en México, sino que tiene características globales. ¿Cómo lo explicamos? Y pues bueno, tiene que ver que el remedio que se optó para enfrentar el COVID, pues vulneró la salud mental de la población. El hecho de restringir el intercambio, la interacción social, que es un aspecto muy importante en el mantenimiento de la salud mental, pues se vio seriamente afectado. Entonces, estas políticas de restricción de movilidad y de contacto, si bien fueron importantes para controlar la epidemia en las primeras olas, después el costo ha sido muy, muy alto. Y lo que creemos es que el costo ha sido más alto para los estudiantes, sean adolescentes, sean niños, y también para los que son estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque para los jóvenes, para los niños, la escuela regularmente era un lugar donde podían ver a los amigos, tener otro tipo de interacciones, dejaban de estar en su casa. No sé si recuerden ustedes las entrevistas que se hacían justo cuando se iniciaban clases a los niños, y los niños antes de la pandemia decían, ¿y ya quieres regresar a clases? Y la mayoría de los niños decía, pues por una parte sí, pero por otra no. O otros francamente decían, no, yo no quiero, yo quiero seguir de vacaciones. Pero después de que se terminó esta fase dura del confinamiento, se les preguntaba a los niños si querían regresar a clases y todos decían que sí. Entonces, bueno, pues para ellos era importante. En términos epidemiológicos, pues bueno, ya lo esperábamos un poco, que en las fases de la epidemia íbamos a tener un incremento de suicidios en México, y pues bueno, sí, los datos lo corroboran, ¿no? Estos son datos preliminares presentados por el INEGI hace unos días, y pues lo que nos muestran es un incremento en la tasa, que si ustedes recuerdan, la tasa es el número de suicidios por cada 100,000 habitantes. Y lo que vemos es que este número se ha ido incrementando. Y también, como lo vemos, es mucha más alta la tasa para hombres que para mujeres. Esto es en todos los grupos etarios. Pero si lo desagregamos, estos son datos publicados por Guillermo Borges, que es un investigador muy importante en términos del comportamiento suicida en México. Lo que vemos es que los registros que hay a partir del año 2000, probablemente desde 1995, vemos un incremento brutal de la tasa en adolescentes y jóvenes. En
En 1980, cuando discutíamos del tema del comportamiento suicida, este era un fenómeno de adultos mayores. Se presentaban en personas de más de 60 años, más de 70. En los 90 vimos que se recorrió un poco el grupo etario, pero aún así era un fenómeno que lo asociábamos con adultos mayores y que regularmente lo vinculábamos con vivir solo, enfermo, abandonado de la familia y que incluso un poco lo justificábamos socialmente, ¿no? Pero a partir, ya les digo, probablemente de mediados de la década de los 90, y ya se ve muy claro en el año 2000, y posteriormente es la tasa de suicidios en adolescentes y jóvenes. Y en este caso, si desagregamos un poco más y vemos el suicidio en niños y adolescentes, vemos que el incremento ha sido mucho más notable. Lo que vemos es que la tasa en adultos mayores se ha mantenido más o menos estable desde los 80s, no ha bajado, pero las que se han incrementado mayormente es la de los niños y adolescentes. Y aquí hay un dato importante, también en términos estadísticos, es que el gobierno mexicano considera que niños de 9 años o menores no cometen suicidio. Eso quiere decir que todas las muertes donde es claro que es un suicidio en niños de 9 o menores no se cuentan como tal. Entonces es probable que estos números sean mucho mayores. Como lo había mostrado la primera gráfica sobre la tasa y cómo ha evolucionado la tasa de suicidios en México, vimos que la tasa es notablemente más alta en hombres. Y aquí lo vemos también que es una tasa notablemente más alta en hombres, a excepción de en la adolescencia. En la adolescencia la tasa entre hombres y mujeres es muy parecida. Esto quiere decir que si nosotros identificamos las muertes por suicidio por sexo, en hombres se presentan siendo adultos y se mantienen, y en el caso de las mujeres se presentan siendo adolescentes y jóvenes y comienza a descender de manera notable después de este periodo. Y las diferencias de género, como ven ustedes, pues son mucho menores en la adolescencia que en la etapa adulta y para adultos mayores. Esto también pues nos da pistas de que si tenemos que pensar en prevención del suicidio, pues en escenarios educativos hay que incluir tanto hombres como mujeres, y en escenarios para adultos y adultos mayores hay que enfocar muchos más recursos para hombres. Estos son datos del año pasado, reportados por el INEGI, y como pueden ver ustedes, el segundo grupo con mayor cantidad de suicidios, en este caso, es el de los 15 a los 24 años. En el caso de las mujeres es el grupo más importante, para el caso de los hombres es el segundo grupo más importante en número. Pero como vimos, bueno, al considerarlo en tasas, las cosas varían un poco. También resulta muy importante la relevancia que tienen las muertes por suicidio en el contexto de otras muertes. Y como ven,
que es este cuadro naranja, el suicidio se ubica como la tercera causa de muerte entre adolescentes de 10 hasta jóvenes de 24 años. Después, por supuesto, en el caso de los jóvenes, después de homicidios y accidentes, y en el caso de los niños, después de accidentes y tumores malignos. Entonces, bueno, definitivamente es un problema de salud pública, ya que nos implica la tercera causa de muerte en el país. Es un problema en incremento que comenzó desde la década de los 80 y que no hemos podido detenerlo en términos de sociedad, ¿no? Como sociedad, y también el Estado mexicano pues se ha visto rebasado en este sentido. Entonces, pues bueno, este panorama pues nos muestra que es un fenómeno que se ha ido incrementando. También es un fenómeno muy dinámico, que cambia con los años, se ha transformado de ser un fenómeno mayormente de adultos mayores. Ahora tenemos que es un problema de jóvenes de manera notable. Afortunadamente, hemos tenido una serie de cambios en la comprensión de cómo se genera el comportamiento suicida. Estos es un gráfico que presentó la Agencia de Alimentación y Drogas, la FDA en Estados Unidos, sobre factores de riesgo asociados al suicidio. Y pues bueno, lo presentan de manera muy bonita, pero francamente pues es un listado, ¿no? Esto es en el 2010. Hasta antes del 2010, lo puedo identificar más o menos, hasta antes de este periodo, las personas que nos dedicábamos a investigar el comportamiento suicida buscábamos la causa del suicidio, una causa. ¿Y cuál fue el resultado de este proceso de investigación? Es que nunca dimos con la causa del suicidio. Y lo que se fueron sumando causas del comportamiento suicida. Y en este caso, en el 2010, la FDA reconoce que el suicidio, la muerte por suicidio, pero en conjunto el comportamiento suicida, es un fenómeno multifactorial. Entonces ya dejamos de buscar la causa y entendemos que se trata de una suma de factores de riesgo y también con una resta de factores protectores. Este es un modelo, es el modelo motivacional volitivo de Rory O'Connor. Este lo presentó en el 2011 y es el primer modelo que nos habla que el suicidio es un comportamiento que se va desarrollando en el tiempo. Es decir, que no se trata de un fenómeno súbito que aparece y que se manifiesta de un día para otro, sino que se va gestando. Básicamente el modelo de O'Connor reconoce 3 fases. Una fase que le llama premotivacional, donde se habla de una vulnerabilidad por parte de la persona.
Esta vulnerabilidad puede ser biológica o puede ser por sus condiciones de vida. Después nos habla de la fase motivacional, que aquí podemos identificar una serie de características de personalidad, de creencias, de afectos en las personas que han transitado de la vulnerabilidad a un mayor malestar emocional. Y básicamente lo que menciona O'Connor, retomando otros autores, es que las personas con comportamiento suicida, esto también hay que matizarlo, es siempre pensando, son modelos que tienden a ser adultocéntricos, porque el fenómeno del suicidio en países desarrollados, salvo Estados Unidos y Australia, se da mayormente en adultos. Para el caso de adolescentes y jóvenes se presenta más en países de ingresos medios y bajos y en uno que otro país desarrollado. Ok, entonces las características es que sienten que son una carga para los demás, que no pertenecen y que no les pueden ayudar. Y después de este periodo motivacional que le llama O'Connor, si las cosas se siguen complicando en interacción de las características individuales que les comparto con las características sociales, llegamos a la fase donde ya hay la voluntad para cometer el intento de suicidio. Y una característica muy importante que discrimina a alguien que lo piensa, que piensa en matarse y no lo hace, y alguien que sí lo hace, es que quien sí lo hace no le tiene miedo a morir. Hay muchas personas que piensan en el suicidio, pero le tienen miedo a la muerte y eso los protege. Ok, este es un modelo que a mí me parece es el más explicativo que hay, es propuesto por Gustavo Turecki, que trabaja en el Centro de Estudios del Comportamiento Suicida en la Universidad de McGill, y me voy a detener en la versión previa, que es del 2016, y que nos habla que el comportamiento suicida, para que se dé, tienen que incidir una serie de factores. Tenemos una serie de factores individuales y que Gustavo Turecki y su grupo los divide en factores distales, mediales y proximales. Habitualmente estamos muy enfocados en los proximales, que es cuando las personas ya nos dicen que quieren matarse o ya lo han intentado o presentan conductas autolesivas. Entonces, hay una serie de factores de riesgo individuales. Tenemos factores de riesgo socioculturales y factores de riesgo ambientales. Estos interactúan para que se facilite o, en este caso, no se facilite el comportamiento suicida. Dentro de los factores sociales tenemos cambios bruscos en la estructura de valores y la dinámica familiar. También tenemos crisis económicas y aislamiento. El aislamiento ellos lo explican más para comunidades que viven aisladas, como para nuestro caso serían los indígenas, pensando por ejemplo coras, huicholes, rarámuris, que viven en condiciones de aislamiento. ¿Qué nos enfrentamos en México, creo yo, es en un cambio de valores? Y también por la pandemia enfrentamos una crisis económica. Estos dos elementos en el contexto sociocultural pues facilitan la aparición de comportamientos suicidas. En la parte ambiental tenemos facilidad de acceso a medios letales. En México, tristemente, el
método suicida preferido es el ahorcamiento, lo cual hace complicado la prevención. Por ejemplo, en Estados Unidos el método suicida preferido es el disparo por arma de fuego. En otros países del sudeste asiático, por ejemplo, Tailandia, Sri Lanka, el método preferido es la intoxicación con agroquímicos. Entonces, bueno, con estos que las personas no los tienen como en el contexto inmediato, pues se recomienda la restricción del acceso a estos medios, ¿no? Aunque también sabemos que es una medida eficaz, pero en el corto plazo. En el mediano y largo plazo se ven fenómenos de sustitución. Es decir, se restringe el acceso a armas, eso baja el número de suicidios 1 o 2 años y luego recupera la tendencia. Entonces, bueno, no es suficiente eso. Los reportes en medios de comunicación, y aquí también hay que incluir en redes sociales, y también lo que tiene que ver con la dificultad de acceso a servicios de salud mental. Estos son factores ambientales. Y en lo individual tenemos aspectos ligados a genética, epigenética, que son estos factores distales. Factores mediadores ya tienen que ver con una serie de características cognitivas y de personalidad e inician con consumo de drogas, y después los factores proximales, que es la ideación suicida, un trastorno mental mucho más identificable, mayor consumo de drogas. Esta es una modificación que yo hice al modelo de Turecki para ajustarlo un poco a lo que pasa con niños y niñas. ¿Qué es lo que vemos? Sí, antecedentes familiares de trastorno mental o conducta suicida. Son familias que pues su salud mental no está bien, ¿no? Lo podemos ver en los abuelos, en los padres. Y también en la parte epigenética o fenómenos asociados a cambios epigenéticos, tenemos el duelo y el abuso sexual. El duelo regularmente tiene que ver con la pérdida de un ser querido muy importante para la familia y que los adultos no saben o no pueden manejarlo correctamente. Puede ser alguno de los padres, puede ser los abuelos, y lo que sucede en estos casos es que como son niños, los adultos creen que no requieren un proceso de elaboración de duelo. Y como son niños, pues siempre están felices y de repente los ven alegres y dicen, no, él no necesita nada. Y otras familias en esta dinámica de duelo, pues utilizan una estrategia que es sálvese quien pueda, ¿no? Cada quien enfrenta la pérdida como puede. En la parte medial lo que tenemos son problemas cognitivos que se han identificado que son malos tomando decisiones, no son muy buenos recuperando experiencias de su propia vida. Cuando les preguntamos, oye, platícanos una experiencia, ya sea feliz o triste, siempre la describen de manera muy general. Nos dan pocos detalles y creemos que esta es una característica cognitiva. Otro problema que identificamos es que tienen dificultades de inhibición. También identificamos déficits en el aprendizaje, distorsiones sociales, esto es que son altamente sensibles al rechazo y ven rechazo donde en realidad no lo hay, ¿no? Es decir, cuando el entorno es neutro y no están seguros de que están siendo bien aceptados, lo interpretan como rechazo. Entonces tienen un sesgo a interpretar fenómenos sociales de manera negativa. Y otra característica es que son rígidos cognitivamente.
Ustedes platican con ellos y cada opción que les dan para resolver un problema, ellos son buenísimos encontrándoles un problema a la solución que les dan. Estas son una serie de características cognitivas y que los podemos ver en problemas de desempeño académico, tanto en el aprendizaje como conductualmente. Y también podemos encontrar en ellos rasgos de personalidad depresiva, tienden a ser chicos más tristes, o bien ansiosos, o bien impulsivo-agresivos. A veces es una mezcla de todos ellos. Y también presentan conductas adictivas. Sabemos que el consumo de alcohol y drogas también cada vez inicia de manera más temprana, pero pues aquí hay que sumarle otras adicciones, que puede ser al celular, a los videojuegos, a la comida. Entonces, bueno. Y en las características proximales, además de que la desinhibición conductual es mayor, ya observamos ideación suicida, encontramos una serie de eventos desencadenantes, ya sea de la ideación suicida o del intento de suicidio. Y estos fenómenos desencadenantes puede ser el bullying, la reprobación, la violencia, puede ser familiar, y problemas familiares en general. Y en el caso de los adolescentes, pues bueno, es prácticamente lo mismo, y lo que cambia un poquito es en lo proximal, los eventos estresantes, que aquí en los adolescentes ya encontramos la separación de la pareja. Es decir, el rompimiento con el novio puede ser la gota que derramó el vaso para desencadenar un comportamiento suicida. Pero como ven ustedes, no se trata que todo el malestar emocional esté ligado solamente a la ruptura de la relación de pareja, sino que con estos chicos, cuando platicamos con ellos, depositan muchas de sus necesidades emocionales en su noviazgo, y cuando este noviazgo termina, pues se sienten mucho más vulnerables emocionalmente. Ok. Afortunadamente también nos hemos empezado a mover porque le hemos buscado factores de riesgo, muchos, todos. Y por supuesto, también cuando buscamos factores de riesgo, pues eso encontramos. Nos hemos empezado a mover sutilmente a también buscar factores protectores. Este es un estudio que compara personas que intentaron suicidarse con aquellas que no lo intentaron, son jóvenes, es un estudio binacional, y lo que vemos es, en términos familiares, encontramos que los chicos que no han intentado suicidarse, en contraste con aquellos que sí tienen una buena relación con sus padres, como características familiares. Y en la parte de fortalezas internas, son chicos que les importa su salud, eso quiere decir que se cuidan, tratan de mantenerse bien, evitan riesgos y son mejores tomando decisiones. Como ven ustedes, el comportamiento suicida hasta ahorita, todos estos modelos piensan en un suicida estándar, como si todos los suicidas fueran iguales. Reconocemos que hay diferencias de género, hay diferencias de edad, y eso es algo que nos hace falta profundizar en ello. Este trabajo de Brian nos habla de tres tipos de comportamiento suicida. El que tenemos en la parte superior izquierda es el que fluctúa entre tener ideación suicida y no tenerla, pero nunca va a intentar suicidarse porque le hace falta perderle miedo a morir.
En la parte superior derecha tenemos un modelo que yo lo identifico más con el trastorno límite de la personalidad, donde, vamos a decir, es un comportamiento suicida de encendido y apagado, ¿no? O sea, pasa algo en su entorno y puede desarrollar rápidamente ideación suicida, intento de suicidio, se resuelve el problema y toda la sintomatología desaparece. Vuelve a tener otro problema y vuelve a aparecer. Y en la imagen inferior tenemos lo que el propio autor le llama el modelo catastrófico, donde yo le he observado en personas con graves trastornos mentales, habitualmente esquizofrenia o trastorno bipolar mal manejado, resistente al tratamiento, donde no le tienen miedo a morir y la ideación suicida se va incrementando. Este último modelo es el que la mayoría de los psicólogos tenemos y de los profesionales de la salud tenemos en nuestra mente, como la persona que empieza a pensar en el suicidio y conforme la ideación suicida se incrementa, llega un momento en que lo intenta y lo logra. Pero como ven, no es ni con mucho la mayoría. Ok, ¿qué se puede hacer? La primera idea que les quiero dejar en claro es que la prevención del suicidio no funciona cuando se aplica una sola estrategia. Eso no funciona. Lo intentamos en los 70s, 80s, 90s y no funcionó. A partir de los 90s, en los países desarrollados, se empezaron a usar enfoques multisectoriales y donde la prevención del suicidio se hacía con diferentes estrategias, y así sí funcionó. Y particularmente, hablar del suicidio en ámbitos educativos, presentando estadísticas, métodos, pues en realidad tiene el mismo efecto que lo que vimos con las pláticas de prevención de adicciones. Las pláticas de prevención de adicciones que a mí me tocó ver en la escuela, pues habitualmente iba alguien y nos platicaba de las drogas que había. Y si era alguien muy preparado, pues nos llevaba hasta un muestrario, ¿no? ¿Y cuál era el efecto de estas pláticas? Incentivaban el consumo de drogas. Esto se vio tanto en México como en Estados Unidos. Con el comportamiento suicida es lo mismo. Como ven, yo no he mostrado ninguna imagen sangrienta, no he mostrado imágenes donde se ve una soga colgando, alguien o un frasco de pastillas con el contenido desparramado en el piso, no. Entonces, ¿se puede hablar del suicidio sin hablar de métodos? Solo señalando la magnitud y enfatizando que es un problema prevenible. Mucho mejor si se habla de salud mental en general y de la importancia de pedir ayuda, ¿no? Entonces, yo francamente les recomiendo eso, porque hablar del suicidio con población estudiantil de manera así franca y abierta y descarnada no ha dado resultados y se ha considerado potencialmente peligroso. Ok. Muy bien. Dentro de los programas multiestratégicos lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Aquellos que van dirigidos a toda la población, aquellos que van dirigidos a población potencialmente en riesgo y aquellos que van dirigidos a
población a personas que ya expresaron la problemática. Es decir, que nos han expresado que piensan que estarían mejor muertos, que han pensado en el suicidio. A nivel general, lo que se ha usado es la restricción de acceso a medios suicidas y la regulación de las noticias en los medios de comunicación. Y esto ha funcionado. Para población potencialmente vulnerable, se ha promovido la formación de vigilantes. El término en inglés es gatekeepers, que son porteros, pero bueno, lo hemos puesto en español como vigilantes. Son personas, y en este caso, buenos vigilantes son médicos, trabajadoras sociales, profesores, orientadores educativos que están en contacto con población que es potencialmente vulnerable. Y con ellos se recomienda la capacitación para que puedan identificar riesgos de comportamiento suicida. Y para aquellos que ya tienen el problema, es que tengan la atención adecuada de manera rápida. Ok. Muy bien, ¿qué se puede hacer para la prevención del suicidio? Y en poquitas palabras es, una, tener un plan para reducir factores de riesgo y para promover factores protectores. Para prevenir riesgos, en este caso en el ambiente, le puse aquí sociofamiliares, es hacer un entorno seguro en la escuela y en la casa. Por ejemplo, pues inseguro aquí pueden ser los laboratorios, el acceso a las azoteas, aquello parece bien protegido, pero también es un lugar inseguro. Entonces, pues bueno, tiene que ver con hacer de la escuela un ambiente seguro, físicamente, pero también en términos de convivencia. Es importante esto. Identificar los servicios de salud mental en la comunidad, y en este caso pensando en general sería, pues bueno, si alguien se siente con ideación suicida, ¿dónde tiene que acudir? ¿Dónde puede buscar ayuda? Pensando en términos comunitarios, puede ser el Servicio de Intervención en Crisis de Secretaría de Salud, los centros de salud. Si es pensando en la escuela, es si un chico se siente mal, ¿a dónde tiene que ir? ¿A quién le tiene que decir? Y sobre todo es que los chicos sepan cómo pueden tener acceso a estos servicios. Hacer una gestión adecuada de conflictos familiares y escolares. Esto es importante porque vimos que una característica de un factor de riesgo es que las personas con comportamiento suicida no son buenos resolviendo problemas interpersonales. Entonces requieren más ayuda para poderlo resolver. Se dialoguen sobre cambios sociales, esto también implica a los papás o dialoguen con los chicos para que entiendan por qué a veces sus papás desean en unas cosas, y hacer ajustes en el estilo de vida ante casos de problemas económicos, que eso pues es posible que se dé en escuelas privadas, ¿no? Donde por algo a la familia ya no le va bien económicamente, eso les impide tener el estilo de vida al cual estaban acostumbrados y eso puede ser un factor de riesgo. Y otra característica importante es que se dialoguen de manera adecuada los casos de comportamiento suicida que se presenten en la comunidad. Ante un fenómeno de contagio, que ese me parece que
potencialmente pudiera ser un riesgo en la institución. Lo que es importante es identificar a aquellos que requieren seguimiento. El seguimiento puede ser porque hayan convivido con la persona que murió o porque tengan una amistad con la persona que murió o porque se sientan muy identificados con la persona que murió. Entonces, bueno, tristemente hay varios factores. Aquí también es importante tener un grupo de respuesta. Es decir, si ustedes identifican que un chico o chica tiene ideación suicida, ¿quiénes van a intervenir? ¿A quién le llaman? ¿Y cuáles son los pasos que tienen que realizar para darle atención? Si la atención es solo contención y luego derivarlo con un experto en salud mental, está bien. Eso depende de las políticas de la escuela. Lo importante es saber cómo responder. En este caso, yo lo equiparo a lo que pasa con protección civil, ¿no? Si hay un fuego, pues todo el mundo sabe qué hacer. En este caso debe de ser semejante. La respuesta que para evitar como un fenómeno de contagio tiene que ver con apoyo en el duelo para aquellos que se consideren dolientes, ayuda a las personas susceptibles, que ya lo platicaba, un compromiso proactivo con el interés de los medios y redes sociales, es decir, si ustedes se enteran de un caso de suicidio, no esperen a que se haga chisme en redes sociales. Tiene que haber un comunicado pronto, rápido, oficial, para que no se haga chisme. Recuerden ustedes que ante el vacío de información por parte de la autoridad, se llena con desinformación. Y un enfoque de apoyo y prevención basados en la población que se pueda considerar en riesgo. Las redes sociales es un medio muy poderoso que tienen los chicos y entonces es importante poderlo usar de manera eficiente. Ya sea para hablar del suicidio, ya sea para hacer homenajes a quienes murieron por suicidio o por cualquier otro tipo de muerte, y también para difundir información sobre qué se puede hacer ante un caso semejante. En los factores distales, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Esto es en población que creemos que es vulnerable. Ok, yo les muestro todas las opciones, son un montón, y depende de dónde consideren que puedan enfocar mejor sus recursos, ¿sí? La promoción de un estilo de vida saludable, la participación en actividades recreativas. Hemos observado que los chicos que intentan suicidio por lo general van de la escuela a su casa. No tienen actividades extraescolares, no participan en actividades culturales, deportivas, solo las mínimas que les pide la escuela. Atención a condiciones de neurodiversidad, puse el déficit de atención, que es importante, pero problemas de lectura, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje. Si tienen chicos con trastorno de espectro autista, también con ellos hay que darles seguimiento porque es población vulnerable. Y olvidé mencionar que una característica muy importante, un factor de riesgo muy importante en las escuelas son los chicos con preferencia sexual diferente de la heterosexual. No es por su condición de homosexualidad o de indefinición sexual, de preferencia sexual, sino por el acoso y la violencia a la que son víctimas. Entonces, bueno, reducir el estigma y promover la aceptación en el conflicto de identidad y de orientación sexual, ayudar a lidiar con el duelo, en casos de abuso sexual buscar ayuda profesional y ante malestar emocional buscar ayuda temprana.
No necesariamente todo tiene que pasar por un profesional de la salud mental, sino hay diferentes tipos de ayuda, grupos de autoayuda, orientadores, no necesariamente es un psiquiatra, psicólogo. En los factores mediales, apoyo en procesos académicos, en el manejo de adicciones conductuales y por supuesto de sustancias, si es que las identifican. Apoyo profesional ante personalidades ansiosas, depresivas o impulsivas. Enseñarles a tomar decisiones. Es una característica cognitiva de ellos que no saben tomar decisiones. No tienen como el razonamiento adecuado para hacerlo. Entonces, hay que enseñarles. Y ayuda en la gestión de conflictos interpersonales y consumo responsable de alcohol, medicinas y comida. En los factores proximales, la identificación temprana de conductas suicidas, identificación temprana de trastornos mentales, la canalización ayuda profesional lo antes posible y un protocolo claro y definido de detección y atención según lo dicte la política institucional, ¿no? Es importante tener esto. Y también la promoción del autocuidado de la salud mental, ¿no? Son muy importantes promover buenos hábitos. Lo que seguro encontraron cuando las clases se reactivaron eran chicos que habían perdido totalmente la rutina, comían cuando querían, dormían a la hora que querían, se levantaban a la hora que querían. Entonces, pues bueno, hay que regresar a la rutina, ayudarles, acompañarles en este proceso, cómo mantener las relaciones, involucrarlos en actividades recreativas, el aspecto espiritual o religioso también es importante, y reducir el consumo de alcohol o drogas. Mejorar la resiliencia en los chicos puede ser una estrategia más de promoción de la salud mental, que creo que puede ser una estrategia eficiente porque con la misma piedra pueden matar varios pájaros, ¿no? Porque ayuda a la prevención del suicidio y de otros problemas psicosociales, que los chicos desarrollen más autoconocimiento, que mejoren sus capacidades de afrontamiento, que mejoren sus habilidades de comunicación. El mindfulness ha resultado ser muy de gran ayuda porque todos los estudios que se han hecho en torno al comportamiento suicida han visto que una parte del cerebro que no funciona correctamente es la corteza prefrontal dorsolateral, y la práctica de meditación o mindfulness estimula el funcionamiento de esta corteza. Por supuesto que si yo practico mindfulness una semana no va a tener ningún efecto, tiene que ser algo sistemático. Hay apps para esto, a los chicos les encanta, y modificar creencias que tienen que ver con lo que es una vida saludable. Pedir ayuda cuando se sientan mal también me parece que es importante, reducir el estigma para pedir ayuda, reducir el estigma en quienes buscan ayuda. Y también, ya los chicos no usan Facebook, usan más bien Instagram, pero la misma compañía tiene recursos para la promoción y prevención, la promoción de la salud mental y la prevención de ciertos problemas mentales, entonces puede ser posible, ¿no? Como les digo, se pueden implementar estrategias claras, definidas de cómo usar redes sociales para promover la prevención del suicidio. Y pues bueno, entonces viene el tiempo de dudas y preguntas. Estoy a sus órdenes para responderlas. Tenemos tiempo, yo tengo tiempo, si ustedes tienen tiempo, sin problema.
¿Quién? Sí, Mario. Una pregunta sencilla. Nosotros aquí hemos hablado de la poca capacidad que tienen los chicos, y no solo ellos, también a veces sus papás y nosotros, como de hacer frente a la frustración. Y esto a mí me ha llevado a pensar mucho en esto que se ha hablado de la generación de cristal. ¿Podrías hablarnos un poquito si esto está relacionado? O sea, creo que lo mencionaste tangencialmente, si podrías abundar, por favor. Creo que va de la mano con cambios culturales y esta vulnerabilidad que puede existir en estos chicos con mayor propensión al desarrollo del comportamiento suicida. Ciertamente los chicos que tienen esta vulnerabilidad, una característica es la baja tolerancia a la frustración, y que una vez que se frustran no son capaces de gestionar adecuadamente sus emociones y sus respuestas, y que es frecuente que pasen a la agresión dirigida hacia otros o hacia ellos mismos en comportamientos autolesivos. Esa es como una característica biológica. Ahí está. Voy a poner el ejemplo con el déficit de atención, ¿no? Alguien puede tener una vulnerabilidad para el déficit de atención, pero si le toca vivir en una familia desestructurada, con poca vigilancia y seguimiento, donde no le piden que se esfuerce para mantener su atención, el problema se hace más evidente. En el caso de esta generación de cristal, pues lo que vemos son papás más ocupados. Ustedes pregunten y los papás en promedio trabajan entre 50 y 60 horas a la semana, los hombres. Y las mujeres andan trabajando 40 horas a la semana. Entonces esto provoca pues que si los papás no le pueden dedicar tiempo, pues compensan con aquello que los chicos quieren, ¿no? Entonces, lo voy a decir como en primera persona, ¿no? Yo trabajo para darle todo a mi familia, y por eso paso muchas horas en la oficina, y por eso no puedo convivir con ellos lo suficiente. Y entonces, pues cada vez que me piden algo, yo digo, pues para eso trabajo, ¿no? Entonces, un celular nuevo, sí, pues para eso trabajo. Entonces, creo que se mezclan estas características individuales con un cambio en el cual estamos inmersos, porque algo que yo creo, es una creencia que explica por qué desde los 80s tenemos un incremento paulatino en la tasa de suicidios, mayormente en jóvenes, es por la pérdida del poder adquisitivo del salario, y que esto implica que ambos padres tengan que trabajar. Cuando antes, pues regularmente la mamá se quedaba en casa, el papá solo tenía un trabajo y llegaba rápido a casa. Entonces creo que se juntan estos fenómenos de trabajo mucho y para darles lo que esperan. Y además, otra característica que hemos observado es que las familias están más preocupadas por el bienestar económico que por el bienestar emocional, en todos los estratos sociales. Entonces, si privilegiamos lo económico en un país en crisis infinita económica, desde que yo me acuerdo, me ha tocado pasar de una crisis tras otra, con una pérdida del poder adquisitivo año tras año, pues la manera en que la familia mexicana ha afrontado esto ha sido trabajando más e incorporando, en cuanto es posible, más miembros
a la fuerza productiva. Entonces tenemos más personas trabajando. Yo también añadiría a esto la ruptura o la pérdida de lazos de la familia extensa. Entonces tenemos familias nucleares que conviven con la familia extensa menos, porque si ustedes ven, por ejemplo, la dinámica en los pueblos, los niños se encuentran al tío, se encuentran al primo, tienen un problema con los papás y lo pueden hablar con los abuelos, pero en cambio en zonas urbanas esa red social de ayuda ya no sigue siendo funcional. Entonces le vamos restando como redes sociales de apoyo, les vamos dando más satisfactores. Y otra característica que me parece que juega en este sentido son las expectativas de los chicos. Las expectativas que tienen están guiadas, en mi opinión, por lo que ven en redes sociales. Y las redes sociales, la mitad de las cosas son falsas. Entonces, gente teniendo experiencias maravillosas, siempre divirtiéndose a lo lindo, teniendo vacaciones espectaculares, comidas espectaculares. Entonces, esto ha hecho que las expectativas de los chicos sean irreales. Entonces, todo se va sumando y da como resultado esto que le hemos llamado la generación de cristal. Ciertamente los chicos son poco tolerantes a la frustración, pero yo creo que tendríamos que voltear más a la sociedad, no a la familia, a la sociedad para ver qué estamos haciendo. Es muy importante esto. Culturalmente responsabilizamos a la familia de todo. Si un chico se droga, es cosa de la familia. Si un chico intenta suicidarse, es cosa de la familia. Pero en una familia, otra vez, en una situación de deterioro económico, de precariedad laboral, de falta del apoyo del Estado mexicano con políticas de protección para la familia, pues los que salen perdiendo son los chavos, ¿no? Entonces, ahí también ojo con eso, porque pudiéramos caer en esto de que la familia es la responsable de todo. Es una parte, sí, tiene que ver, lo voy a decir así, con el chico, la familia y la sociedad en conjunto. Bueno, así es como yo lo veo. Quien quiera. Gracias. Mencionabas tú la diferencia en la incidencia entre hombres y mujeres, en todas las diferencias de años y demás, pero ¿a qué lo atribuyes? ¿A los roles de género? ¿Al cómo lo percibimos a los hombres y mujeres? ¿Cómo tratamos? ¿A qué? Yo identifico dos factores. Uno, algo que protege a las mujeres es la maternidad. La tasa de suicidio baja notablemente en la medida que las mujeres llegan a la edad reproductiva en México, que es a los 20. Entonces la maternidad las protege. Es muy raro encontrar una mamá que intente suicidarse y lo logre. Habitualmente tienen el impulso, pero luego piensan en sus hijos, qué va a pasar, y eso les hace cambiar de opinión. Y otra característica que tenemos socialmente es que a las mujeres se les exige que cumplan con su rol social de manera más temprana que al hombre. Es decir, una mujer se tiene que hacer cargo del trabajo doméstico o colaborar o empezar a involucrarse a edades más tempranas. Y en el caso que a mí me ha tocado, lo que me ha tocado estudiar más de cerca, cuando ambos padres salen a trabajar, a quien encargan del trabajo doméstico es a la hija mayor.
Entonces la hija mayor pues, acaba siendo empleada doméstica y cuidadora de los hermanitos, y eso es algo que, pues, que no saben cómo gestionarlo adecuadamente, ¿no? Es cómo me lo explico. En el caso de los hombres, a los hombres se les exige que cumplan con su rol social de proveedor a edades más tardías, de los 20 en adelante, y cuando los hombres no pueden cumplir con este rol de proveedor económico es cuando empieza como este malestar asociado con el comportamiento suicida. Entonces creo que es porque a las mujeres se les exige que cumplan con su rol de manera más temprana, y en el caso de que ambos padres trabajen, pues es la mujer, la hija, una de las hijas, la que se tiene que hacer cargo de cumplir con, yo les digo que es como el rol de madrastra, ¿no? Donde tienen la obligación, tienen las responsabilidades, pero no tienen las capacidades para hacerles frente. Y también otra característica es un poco un doble discurso que tenemos, que digo, probablemente con sus estudiantes no se vea, pero en estratos sociales más bajos sí es muy claro. Este discurso de a las mujeres, sí, tú puedes estudiar lo que tú quieras, pero tu familia es primero. Entonces, si quieres estudiar la prepa, pero te necesitamos en casa para que cuides a tus hermanitos, primero son tus hermanitos. Entonces, eso lo vemos en estratos bajos, ¿no? Y bajos, pues, el 50% de la población en México es pobre. Entonces, pues las mujeres le tienen que entrar más rápido a apoyar en casa que los hombres. Es como yo me lo explico. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos días. En una institución educativa como nosotros a lo mejor podemos tratar de crear una red para observar, para cuidar a nuestros alumnos, para tratar de estar muy cerca de ellos. Pero yo creo que cuando detectamos una situación parecida y queremos ayudar, en muchas ocasiones encontramos que una familia que está en esta situación, pues de por sí ya no es muy estable, o a lo mejor tienden al rechazo, a decir eso no es cierto, no está pasando, y yo creo que nosotros nos vemos un poco comprometidos. Como una institución educativa, pues, que deberíamos hacer nosotros en una situación de este tipo, si estamos detectando que puede haber algún riesgo, pero pues no podemos hacer más. Ciertamente, todo esto atraviesa por las políticas de la escuela. Hay algunas que se involucran más, otras que no se quieren involucrar y que mejor se quieren quitar el problema. Entonces, atraviesa por una política institucional que cada institución es libre de hacer lo que corresponda, ¿no? Ok, asumiendo que se quiere hacer algo y que los papás no colaboran, entonces es invitar a los chicos a actividades de promoción de la salud mental y ofrecerles estos talleres de desarrollo de habilidades para la vida, donde pueden meter ustedes todo lo que quieran, de manera que los chicos van desarrollando estas habilidades en las que tienen déficits y además tienen alguna actividad lúdica que les genera bienestar. Yo supondría que eso los papás no lo verían tan negativo y que no lo verían con tanta reticencia, y lo complementaría con la posibilidad que el chico tuviera acceso a una orientación o a un acompañamiento emocional. Ni siquiera es un tratamiento, es un acompañamiento emocional. Es decir, si te sientes mal, pues puedes acudir con tal, ya sabes, son sus horarios, puedes hacer cita o de alguna manera, ¿no? Y así, pues los papás igual no se ven tan comprometidos. Sí me parece importante, en medida de las posibilidades, pues, intentar involucrar a los papás y reconociendo que
los mismos papás requieren ayuda. Entonces, mucho depende del acercamiento que se tenga con los papás. Si el acercamiento es responsabilizarlos, habitualmente la respuesta es negativa. Si el acercamiento es, oiga, identificamos esto, queremos colaborar, ¿cómo le hacemos? Hagamos sinergia, regularmente son más abiertos. Hay que tener mucho cuidado con el estigma. Entonces, yo también implementaría una estrategia para reducir el estigma de buscar ayuda tanto en padres como en los estudiantes, porque a veces ese es el estigma de que no, es que mi hijo está bien, porque los papás, otra vez es esta práctica cultural que hemos tenido de que si el hijo está mal, es culpa de los papás. Entonces, decirle a un papá que su hijo está mal, culturalmente ellos asumen que pues, la bronca somos nosotros. Y es como un poco empezar a decirles, no, mire, pues es que son cosas multifactoriales, queremos colaborar, no es que ustedes estén mal, aunque puede ser que sí, pero ok, ¿no? Pero no es lo único, pues. O sea, si tuviéramos más espacios deportivos, si tuviéramos más espacios culturales, más espacios de recreación, donde los chicos pudieran asistir a espacios solos, sin que estén los papás supervisándolos o llevándolos porque es insegura la ciudad, porque se los van a secuestrar, las cosas serían diferentes. Pues todo eso también juega. La inseguridad nos ha quitado mucho y es algo que también no tenemos muchos datos duros, pero está claro que la inseguridad reduce la movilidad. Y quienes pagan esto más son los jóvenes, que son los que quieren moverse más. Tenemos un micrófono de aquel lado con Janet y otro acá. Vamos una y una para que también tenga voz los del otro lado. Hola, buen día. Es como muy común de identificar todo esto que nos cuentas como en ciertos personajes tipo, ¿no? Como el común suicida. Yo siempre me he preguntado, porque tenemos una población pues amplia, ¿cómo podemos hacer para identificar aquellos casos que no es el típico y que también necesitan ayuda? Porque en algún momento tuve muchos alumnos a mi responsabilidad y no me preocupaban los focos rojos, porque esos son evidentes, sino más bien aquellos que no son focos rojos y también necesitan ayuda. ¿Hay algo que podamos hacer para eso? Pues, francamente, yo identifico dos estrategias. Una es hacer un tamizaje, una evaluación periódica, así como se hacen exámenes, pues hacer un examen para ver cómo está de su bienestar emocional periódicamente, y si alguien da pistas de algo, entonces pasa como a un filtro de, a ver, hablemos, platiquemos, ok. Esa sería como algo muy formal. Otra, pues es más bien, tiene que ver con la convivencia con los chicos, pues. En la medida que se convive con ellos, se identifican esto. Yo pensando en esta pregunta, mi mente va a buscar estos factores mediales, donde no es que el chico tenga ideación suicida, pero ya se ve que pues no es muy bueno relacionándose con otros, académicamente no sobresale, se ve poco motivado para hacer cosas, siempre hay que estar como jalando. Entonces yo les pondría como atención, pensando para no ver que lleguen hasta los factores proximales, enfocar recursos a lo medial.
incluso algunos de estos factores se pueden evaluar a través de pruebas cognitivas, es decir, no cuestionarios, no escalas, sino es como un jueguito y eso nos indica ciertas características cognitivas de los chavos. Que ellos, pues, estas pruebas no son tan fácilmente manipulables y no saben cómo se evalúa, a diferencia de los cuestionarios, donde sí son evidentes. Entonces, pudiera ser a través de eso una evaluación formal. Pero también la cercanía con los chicos me parece importante. Entonces, yo pensaría que son dos estrategias, creo que no son excluyentes, pero siempre implican muchos recursos. O sea, implica destinar recursos y que no es como, pues lo hago en mi tiempo libre o en mis descansos. Buenos días. Se me olvida que... Buenos días. Pues bueno, ahorita que... No, mejor sin micrófono. A raíz de la pandemia es atrás de una pantalla. ¿Cómo podemos, no sé, solucionar eso? Ok, justo esta estrategia de vigilantes, pues su trabajo es ¿no? Como estar cerca de los chavos, sí tenerlos agregados en redes sociales, pero vamos, esa es la chamba de ellos, ¿no? O sea, cuando esta estrategia fundamentalmente de vigilantes en escuelas funciona mejor, es cuando son personas que se dedican a estar cerca de los chavos, que no tienen tanto trabajo docente, sino es de acompañamiento y que pueden estar platicando y acompañándolos. Porque también el problema con los profesores es que tenemos este doble rol, donde somos autoridad, y cuando queremos acercarnos, pues tenemos que romper esta imagen de autoridad y entonces ya entramos en este conflicto de roles e imágenes. Entonces, estos vigilantes a través de orientadores, y estos orientadores pues, sí se suman a las redes y tienen Instagram y saben y tienen TikTok y les gusta tiktokear y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son personas que se dedican a eso puntualmente. Buenos días. Gracias por lo que nos comparte. No sé si después sea posible que tengamos algo de tu presentación. Bueno. Pregúntenle a Janet. Va. Gracias. La primera tiene que ver con ¿qué tanto utilizan como estrategia los psicólogos o las redes de contención, la religión, las creencias, todo este tipo de situaciones para ayudar a favorecer a los estudiantes? Digo, lo mencionaste por ahí en lo del mindfulness, sí, pero ya como estrategia última de contención para que no lleguen a estos actos, ¿no? Sí, y sí se usa, nada más tiene que ver con que los chicos y la familia lo acepte y esté de buen grado, ¿no? Por eso hablo no necesariamente de religiosidad, sino también de espiritualidad, y sí es un recurso, absolutamente. Pero no necesariamente todos los chicos lo aceptan. De hecho, una característica muy importante de las personas que atentan contra su vida es que no son creyentes.
que es un factor de riesgo, porque también se ha visto que ser creyente y practicante son factores protectores. Entonces, pues sí, se puede, algo que se puede hacer es promover esta espiritualidad, religiosidad, en el marco que permita la comunidad. Gracias. Y la segunda que te quería preguntar es que, ¿qué tanto un chico que se suicida, es difícil saberlo, pero solo lo estaba intentando por reto, moda, cualquier situación de esa? No sé si hay algún resultado de esto. Gracias. Esa es eso es algo que nos ronda mucho la cabeza. Y francamente yo les recomiendo no entrar en ese debate. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido no tiene como enfermedad el intento de suicidio. Tiene la conducta autolesiva. Y eso lo decidieron para no entrar en este dilema si alguien se está autolesionando sin fines suicidas o es con fin suicida. Esta idea de diferenciar quién se autolesiona sin fines suicidas y suicidas nos proviene de nuestros vecinos gringos, que ellos sí están enfocados en buscar el intento de suicidio, donde la persona expresa su intención de morir. No les recomiendo entrar a eso porque es muy difícil diferenciar, y para mí, sea como sea, la persona requiere ayuda. Entonces, más bien me enfoco en que, hay que darle ayuda. Si se autolesiona porque no sabe cómo manejar sus emociones, porque quiere detener su mente, porque es como una estrategia de autorregulación extrema, pues órale, nos enfocamos a ayudarle en eso, en vez de intentar decir qué tanto es cierto, qué tanto no. Y también un poco tiene que ver con lo que me ha tocado vivir en la práctica profesional. Trabajé muchos años en un hospital de segundo nivel y donde llegaban personas intoxicadas. Y era frecuente que dijeran, ya estando ahí, le suplicaban al médico, por favor, ayúdeme, sálveme, no me quiero morir, fue un error, no lo pensé, bla, 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 bla. Y de todas maneras se morían. Entonces, no. Por eso no, prefiero como no intentar discriminarlos. Y otra característica que es muy importante es la mayoría de las personas que intentan suicidarse y sobreviven, se arrepienten. Tenemos una ventana regularmente de 6 meses sin problema, que se puede extender hasta 1 año, donde la persona no piensa en el suicidio otra vez, o lo piensa pero dice no, mejor no, porque me dolió, la pasé muy mal, es terrible, o porque las cosas cambiaron ciertamente a partir de ese intento de suicidio, que comunica algo y la familia se mueve y hace algo. Entonces, ¿no? Entonces también como la mayoría de las personas que intentan suicidarse se arrepienten, luego eso culturalmente nos hace irlo demeritando y quitándole severidad y diciendo es que solo lo hace para manipular. Entonces yo les pediría alejarnos de esa discusión, es parte de los mitos que hay sobre el suicidio y tomarlo igualmente serio. Otra característica es que
la gran mayoría de los intentos de suicidio son impulsivos. Esto significa que tienen poco tiempo de planeación y las personas no saben cómo causar su muerte. Entonces recuerdo un caso que muy tierno entre comillas, de una mujer diabética que ella intentó suicidarse tomando agua con mucha azúcar, porque el médico le dijo que si ella tomaba mucha azúcar se iba a morir. Entonces ella le puso tanta azúcar como pudo, la disolvió, se la tomó, le echó otra vez. ¿Fue un método eficaz? Pues no. Pero eso se debe a su desconocimiento y a que en el momento se sentía tan desesperada que dijo, ¿qué hago para causar mi muerte? Y se acordó de eso que le dijo el médico. Entonces, sí, no, es mejor considerarlos por igual. Y en la medida que se trabaja con ellos, uno puede reconocer si se autolesionan para controlar sus emociones o si realmente hay un comportamiento suicida, pero los dos habría que atenderlos, ¿no? Perdón, ahorita se los paso. Tenía una. Me gustaría como abordar un poco como el acto entre si es una cosa social o una cosa individual, y lo digo un poco pensando como, bueno, en dos cosas. Como antes el adulto mayor lo hacía un poco como por sentirse un estorbo, pero no estoy seguro si era tanto como para dejar un mensaje, y cómo el adolescente pues tiene otra realidad distinta, ¿no? Y si tiene que ver más con esta parte social, pero no lo digo nomás por teorizar, sino lo digo pensando un poco en nuestros alumnos. Y una pregunta que me imagino podría ser dolorosa afrontar y que creo que pueda suceder es, pero nunca pensó en nosotros, ¿no? O sea, nunca pensó en el sufrimiento que dejó, nunca pensó en, o incluso en las propias familias, ¿no? O sea, nunca pensó en nosotros. Decías hace tiempo que lo que hace que no te suicides es el miedo a morir, pero no sé si también puede hacer que lo que hace que no se suicide es lo que voy a causar a los demás, o esto nunca pasa por la mente de un suicidio. Sí pasa. Incluso también está documentado que algunos suicidio para causar dolor a su familia. Entonces, sí, hay quien efectivamente piensa en su familia y eso lo puede proteger. Eso habitualmente pasa ya les decía, con las mujeres cuando tienen hijos. Los hombres, en México el intento de suicidio y el suicidio es más agresivo, tiene este componente de, pues ahora sí van a sufrir lo que es que no esté yo, o bien otra característica es que sí piensan en la familia, pero dicen es que soy un estorbo, o solo sirvo para darles problema, van a estar mejor sin mí. Entonces también hay quien puede intentar suicidarse o suicidarse pensando que es una molestia menos. Entonces, y en mi experiencia, la familia regularmente aparece en la mente de los suicidas, ya sea porque se sienten un estorbo y creen que van a estar mejor, que sí les va a doler, pero que a la larga es mejor, o porque quieren causar sufrimiento. En los chicos he identificado más esta creencia de soy un estorbo. Buen día. Perdón.
En alguna ocasión, en alguna charla que escuché, se decía que el suicidio, o que hay como un perfil de suicida que en realidad no pretende suicidarse, sino lo utiliza más bien como una estrategia para llamar la atención. Casos, por ejemplo, como el de que la persona que está a punto de tirarse de una ventana, de un puente, y que realmente no lo va a hacer, pero su intención es simplemente llamar la atención de la pareja, de la familia, en fin, algo que quiere él expresar y que eso lo encuentra como la única manera de hacerlo, ¿no? Muy histriónicamente, creo que incluso hasta así le llamaban a ese perfil, ¿no? El histriónico, el que lo hace para llamar la atención. Y entonces, aquí mi pregunta sería, ¿qué posibilidad hay de que eso ocurra en estudiantes de secundaria, de preparatoria? Es decir, si se pueden presentar ese tipo de casos en chicos como los que tenemos aquí. Sí, por supuesto que sí, pero otra vez les insisto, no los discriminen. Es decir, no entren en si lo hace para llamar la atención o no. Recuerdo el caso de una chica que lo hizo para llamar la atención, pero tomó sosa. No se murió, pero jamás recuperó su salud. Entonces, más bien enfoquen energía como en decir, ok, fue un intento de suicidio, requiere atención. Y en el proceso podrán ver qué tan grave o no fue, pero para mí todos los intentos de suicidio son igualmente graves. Y así me ahorro un poco como el esfuerzo de intentar discriminar si fue real, no fue real, que es un debate, ya les digo, que ha existido en la disciplina desde hace mucho y que realmente el gobierno británico a mí me parece que lo resolvió bien, quitando el intento de suicidio y solo mencionando conducta autolesiva. Ya. Hola, buenos días. Pues a mí me gustaría más bien compartirles para aclarar un poquito para las personas que no somos profesionales de la salud mental, que este tipo de situaciones, precisamente muchos tenemos esta mala educación de minimizar comentarios como de ya me quiero morir, mi vida no vale nada, o que si ves a una persona llorando y te dice estoy llorando por esto, lo minimizan. Yo tuve una experiencia cercana con un familiar. Siempre te lo van a decir, siempre. Pero nosotros, por evitarnos esa tristeza y ese malestar, ahorita se le pasa. Y hay que tener también bien presentes, porque es algo bien difícil para la persona que está conviviendo con la persona con tendencias suicidas. Que si no lo saben, que bueno, ojalá nunca lo sepan, lo que es vivir con esa zozobra todo el tiempo. Desafortunadamente no somos responsables ni podemos hacer mucho por esa persona. No lo podemos obligar, siendo mayor o menor de edad, no lo podemos obligar a pedir ayuda, a tomar terapia, a tomar medicamento. Y hay que tener bien presentes que estas tendencias nunca van a desaparecer de la cabeza de la persona con tendencia suicida. Nunca. Se van a controlar. Y la otra parte es también, pues sí es bien fácil pensar así como de, pide ayuda y eso. En los alumnos de cualquier edad, creo yo, siempre va a haber uno que se te va a acercar y te va a decir, oye, me siento así. Y tú lo vas a saber interpretar, o oye, mi compañerito o compañerita me está diciendo estas cosas, no me late. Siempre va a haber alguien que te lo diga, o sea, siempre nos van a dar estas señales. ¿Sí? Y otra cosa que también me pareció importante,
las personas que se quieren suicidar no se quieren morir. Es lo último que quieren. Quieren dejar de sufrir, quieren dejar de sentir ese dolor, esa desesperación, lo que sea que están sintiendo, que no lo pueden manejar, no saben cómo manejarlo. Entonces, esto es también otra cosa que hay que entender. No le digas, es que la vida es hermosa. No, yo no me quiero morir, quiero dejar de sufrir. Sí, entonces, no estamos educados desafortunadamente para saber cómo tratar este tipo de situaciones. Y pues bueno, creo que a mí, desafortunadamente, la situación que yo viví me abrió mucho el panorama y creo que sirve que también todos sepamos de que estas personas no se quieren morir, quieren dejar de sentir lo que están sintiendo, ese sufrimiento. Y es pues también aprender a desapegarse de esa situación, de que si llega a suceder, de que si lo llega a lograr, no fue mi culpa. ¿Sí? Sí, absolutamente. Las personas intentan el suicidio como una manera para dejar de sufrir. Y eso es lo que usamos pues terapéuticamente para decirle, bueno, pues te podemos ayudar a que dejes de sufrir sin que esto implique tu muerte. También es cierto de que quien tiene una vulnerabilidad para el comportamiento suicida, en este momento, con los tratamientos disponibles, esa vulnerabilidad no se cura. Es una característica que pasa en el cerebro de las personas y que les hace eventualmente pues, pensar en que estarían mejor muertos. Entonces sí puede ser que alguien tenga un intento, luego pasen 4, 5, 6 años y todo bien, y luego otra vez, ¿no? Por eso es importante no verlo como el resultado de una coyuntura, sino que son una serie de características que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que es posible identificarlos. Y ciertamente cuando alguien se nos acerca y nos dice es que pienso en el suicidio, pues la respuesta fácil es pues no digas eso, mejor hagamos algo para divertirnos. Y creo que la respuesta debería ser al revés, es ok, ¿piensas en eso? A ver, sentémonos y platiquemos, dialoguemos. Y es también muy importante en este proceso de ayuda no intentar convencerlos que la vida es bonita, porque eso pues lo hace cualquiera, sino es como ayudarlos a que ellos mismos le vayan reconociendo el valor que pueda tener o la satisfacción que pueda encontrar en la vida que tiene, reconociendo que una característica que tienen las personas que piensan e intentan en el suicidio es que lo ven el mundo de manera negativa, ven más problemas y ven más fracasos que logros. Su mente tiende para allá, es un sesgo, ¿no? Entonces, si de buenas a primeras los intentamos convencer que la vida es bonita, pues simplemente dejan de comunicarse. Entonces, pues es como, no sé, si alguien nos compartiera que, no sé, piensa separarse de su pareja, pues no le vamos a decir, pues sí, pues está bien, o sí, a fin de cuentas luego te consigues otra, sino es saber, pues, platiquemos, ¿no? Entonces sí, lo mejor es que se pueda hacer es platicar sin juzgar. Pero también pues, eso implica tener como, por un lado, la paciencia y también la capacitación para hacerlo. Yo les diría, si alguien quiere ayudar, para eso
hay como una serie de estrategias muy claras y puntuales, pero ojo, estamos hablando de aquellos que ya tienen el comportamiento suicida, que ya piensan que estarían mejor muertos. Y con ellos se puede ayudar. Se requiere tiempo y la capacitación adecuada. Y para aquellos que no han llegado a este punto, son muchas estrategias de apoyo, acompañamiento, escucha, desarrollo de habilidades que les pueden caer muy bien, ¿no? Y ciertamente, por nuestra salud mental, lo mejor que podemos hacer es no responsabilizarnos, no culparnos de la muerte de alguien, sino tomar la responsabilidad en la medida que nos toca. Y en ese sentido, pues yo también creo que el suicidio pues, es un problema social, un problema de todos. Si todos pudiéramos colaborar un poquito, seguro habría menos personas con este deseo de morir, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que nos reflejan estas personas es que no embonan bien con la sociedad que queremos, con la sociedad que estamos formando, que es una sociedad siempre positiva, entusiasta, enfocada al éxito, al logro, y para ellos esta sociedad es insoportable, porque no ven logros, creen que hacen las cosas mal, y pues bueno. Y ahí pues también por eso es importante, como les decía, esta estrategia de vigilantes o de gatekeepers son personas que se dedican a eso. Esa es su actividad en las instituciones. Están ahí para escuchar, para saber cómo intervenir, para saber a dónde canalizar y derivar. Y cuando no tienen que atender a alguien así urgente, pues se dan el tiempo de andar conviviendo con todos y son como capaces de identificar y de decir, a esta persona pues me voy a acercar un poco más, ¿no? Porque tienen ese tiempo y no están con la presión de ya me toca mi siguiente clase, tengo que ir a calificar. Bueno, muchas gracias por compartir la experiencia. Hola. Mi duda es, ¿qué tan normal, entre comillas, son las ideas de muerte o ideas suicidas en la población en general? Porque yo considero que la mayoría de las personas en algún momento pueden tener ideas de muerte o ideas suicidas. Y esto junto con ¿cuál es el momento que ya no es reversible? Que dices, la vulnerabilidad suicida ya no se cura, es hasta que ya tienes un cuadro en el que cometiste un intento de suicidio y eso ya no es reversible, solo controlable. No, ok. Después de la pandemia, bueno, durante y después, en estos tiempos recientes, de cada 5 personas, una ha pensado que estaría mejor muerta. Si ustedes preguntan en sus grupos, de cada 10, sin temor a equivocarme, 3 ya lo han pensado. Y de cada 10, 1 o 2 ya lo han intentado, con diferente grado de letalidad. A veces se tomaron 4 pastillas de paracetamol, pero lo hicieron pensando que a lo mejor con eso causaban su muerte. Ok, entonces me parece que es mucho más frecuente de lo que reconocemos y eso nos cuesta trabajo, ¿no? Pasó lo mismo con las adicciones y pasa lo mismo con el abuso sexual. Es como decir, eso no pasa, no, el abuso sexual es muy frecuente en hombres y en mujeres. Ok. Ahora, ¿en qué momento es irreversible? Pues es que depende de las condiciones.
Alguien puede provenir de una familia con una vulnerabilidad genética muy grande, haber tenido experiencias infantiles terribles, pero si tiene el acompañamiento, no pasa nada. O alguien no tiene este componente biológico, pero tiene estas características emocionales, cognitivas, y pasan cosas terribles en su vida y siente que es insoportable y que la muerte puede ser una opción. Entonces, me parece difícil como establecer un punto de corte. Y otra vez, siempre, aunque trato de señalar que hablamos de un suicida estándar cuando en realidad estos no existen, habría que reconocer lo que pasa en cada uno, y en ese sentido es estudiar cada caso, donde algunos tienen menos factores de riesgo y más factores protectores, y ellos pues tienen esta mayor posibilidad de, lo voy a decir como de cura. Pero definitivamente creo que esta vulnerabilidad existe, pues. Ok, voy a ir un paso atrás. La gran mayoría de los trastornos mentales son crónico-degenerativos, que pasan por periodos de crisis y por periodos de estabilidad. Lo que buscamos es, en todos los trastornos mentales, detener al ralentizar y detener este proceso de deterioro lo más que se pueda. Pero lo que se observa es que son trastornos crónico-degenerativos, con excepciones. Y el comportamiento suicida no es una excepción. También algo que lo voy a marcar. Tradicionalmente ligábamos el comportamiento suicida a la depresión, y eso ya tiene años que no. Ni todos los pacientes con depresión intentan suicidarse, ni todos aquellos que intentan suicidarse o lo logran son pacientes deprimidos. Es una mezcla. Entonces, incluso pudiéramos pensar, es que tiene que tener una depresión profundísima para que alguien piense en el suicidio. No. Lo que hemos visto es que tienen una depresión moderada, mucha ansiedad, problemas de inhibición conductual y habitualmente consumen sustancias para controlar su malestar emocional, que eso es importante. Muchos consumen drogas o sustancias como el primer acercamiento que tienen a lograr este autocontrol que no tienen. Entonces, bueno, se conjuntan todos estos factores. Entonces, me es difícil como pensar en un punto de corte, como decir, de aquí para acá se puede, sino depende mucho del caso, las características y el entorno. Ojo, estamos ante un fenómeno que lo vemos en los individuos, pero que la sociedad y la comunidad participamos en él. En la década de los 80s estábamos con alrededor de 2,000 suicidios por año en México. Actualmente son más de 8,000 por año. Entonces también, si fuera un asunto meramente biológico, pues debería ser como las mismas números siempre, pues, pero vemos que estos son muy sensibles a los cambios sociales y familiares, entonces también eso es importante. Ahorita estamos hablando del suicidio en adolescentes. Yo les garantizo que en 20 años vamos a regresar a hablar del suicidio en ancianos, porque vamos a ser mayoría
vamos a ser un montón de ancianos, con condiciones de vida sumamente precarias, sin pensiones que nos permitan vivir, con una familia más desintegrada, es decir, con redes sociales más dispersas y con la ausencia del Estado mexicano para enfrentar ese problema, ¿no? Entonces, híjole, esto se va transformando y lo vamos mutando en muchos aspectos. Queda tiempo para una pregunta más. De hecho, ya estamos en tiempo, Luis Miguel. Sí. De hecho, hay muchas preguntas más. Yo ya vi muchas manos levantadas. La verdad es que terminamos a las 10 y de todas maneras queríamos compartir un par de cosas antes. Bueno, antes que nada, agradecerle infinitamente a Luis Miguel. En un momento más le damos un reconocimiento, pero... Me parece que fue una plática exageradamente profesional, exageradamente puntual y pocas veces nos tienen tan atentos este tipo de charlas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y ahorita si quieren le doy la última palabra también para que él se despida, pero yo tengo también un mensaje para nosotros como comunidad, que es hablar un poco, en 2 minutos lo voy a hacer, de pues, cómo estamos como escuela, ¿no? Me voy a quitar esto porque se empañan. Mucho de lo que dijo hoy Luis Miguel nos resonó muchísimo. Como colegio estamos con este tema desde el día 1 que llegamos y no hemos dejado de trabajar en ello. Hemos pensado un montón qué tenemos que hacer. Y de estas cosas que pensamos que tenemos que hacer, pues una de ellas es pues ver nuestra esencia como colegio, ¿no? Y también nosotros tenemos una manera de hacer esto que para mi tranquilidad tiene pues un reflejo en lo que hoy nos presenta Luis Miguel, ¿no? Que tiene que ver con este acompañamiento que es tan propio del colegio. Hacerles saber que el día lunes tendremos una intervención propia con la generación de cuarto, que tiene como objetivo decirles aquí estamos, esto no es un tabú, o sea, es súper importante decir esto no es un tabú, ustedes pueden hablar, ustedes pueden sentir y ustedes pueden pensar pues lo que traigan y el colegio es un espacio de contención para ustedes y pueden acercarse con quien ustedes quieran, con quien ustedes tengan confianza y en eso los incluimos a ustedes, maestros por supuesto, y pues el equipo de OE como un referente también, como para ir dando esta contención y como decía Luis Miguel, si es necesario derivar, así será, ¿no? Pero que sepan esto, ese es el mensaje que queremos dar a la generación de cuarto, especialmente porque era esta generación de Kristen, pero queremos que ese mensaje llegue a todo el colegio, ¿no? Y no podemos hacer intervenciones con todas las generaciones porque no nos da, pero sí podemos transmitir esto a ustedes para que a su vez lo compartan con los estudiantes. Entonces es esto, es ser muy abiertos, es ser muy cercanos. Les queremos pedir ojos, ¿no? Ojos como súper atentos a cualquier situación que noten, ¿no? Cualquier alumno que vean profundamente movido por esta situación, cualquier alumno que se acerque con ustedes, pues hacer equipo, ¿no? Y yo creo que lo que hoy nos dio Luis Miguel de información sí nos da muchas pistas. O sea, yo sí me siento mucho más tranquilo de saber a qué atender, ¿no? Porque de pronto esto es difícil. También, de la misma manera, nosotros les pedimos ser acompañantes a ustedes y a veces también es, y bueno, ¿y cómo nos acompañan? Yo creo que esto es una manera de acompañar a ustedes que son acompañantes, ¿no? De decir, vamos a hablar de esto, aquí estamos y tenemos como una manera de hacerlo, ¿no? No nada más como, sí, todos somos buena onda, y no, o sea, sí hay como líneas, entonces eso me parece súper importante. Finalmente, quisiera también hacer un énfasis en algo, igual Luis Miguel quizá después me regañe por decirlo así, no lo sé, ya escucharemos su opinión, pero es un poco la postura del colegio.
Para nosotros es súper importante también cuidar a la familia, ¿no? Y en ese sentido es muy probable que los alumnos quieran hablar del tema con ustedes, incluso en una clase, ¿no? Así frente a todo el grupo. Y bueno, está bien, no es que esté prohibido, ni mucho menos, adelante, pero nosotros no podemos dar por hecho, no podemos decir públicamente que esto fue un suicidio, porque la familia no lo ha querido manejar así tan abiertamente, ¿no? Y en realidad, yo no desconozco si oficialmente lo hayan dicho o no, pero les pediría como ser muy sensibles, como no querer entrar en detalles, no decir, sí fue, o no fue, pues no sabemos. Sabemos lo mismo que saben ustedes, ¿no? Que hay dos versiones, que socialmente pues quizás se haya manejado así, pero no se claven en esa parte, ¿no? Más bien, la propuesta es regresar la pregunta. Oye, profe, yo supe que fue un suicidio. Mira, no lo sé, pero ¿tú cómo te sientes con esto? Si hubiese sido un suicidio, ¿cómo lo ves? ¿Qué emociones te genera? ¿Qué pensamientos? Etc., ¿no? Como ser muy cuidadosos, pues porque esta es una comunidad, ¿no? Entonces, esa es la línea que yo quisiera como plantear. Y no sé si algo más, Janet, que se me esté pasando. No, nada más. Me voy a poner acá porque luego me escucho atrás. No, pues lo mismo que tú dijiste, Andrés, reiterarles que queremos que se vayan con el mensaje de que estamos haciendo muchas cosas bien. O sea, yo al momento que Luis Miguel pasaba las diapositivas y veíamos los factores protectores, yo pensaba, muchas cosas sí las hacemos, de muchas cosas estamos pendientes, ¿no? El colegio es un colegio tan integral que tenemos un equipo maravilloso que cubre esta parte espiritual. Tenemos también la parte de orientación educativa donde estamos a la disposición de ustedes. Tenemos maestros comprometidísimos como son ustedes. Entonces, váyanse con esa visión esperanzadora de hacemos muchas cosas bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues estar a lo mejor más atentos porque los niños, los muchachos vienen pues vivenciando un poco lo que decía Andrés, que para nosotros también ha sido complicado. Tendremos que hacer ajustes desde orientación educativa y FI, estamos pues todavía metidos en analizar la situación, en ver qué cosas podemos hacer y bueno, estaremos en comunicación con ustedes, pero para mí es muy importante que se vayan tranquilos, con esta tranquilidad que nos motive a actuar, no con un miedo que nos paralice, sino con esta tranquilidad de saber que somos un equipo que vamos a actuar y que vamos a estar pendientes lo más que podamos, ¿no? Y vamos sumando donde sabemos que tenemos que sumar. Vamos a incrementar factores protectores, vamos a estar pendientes de las familias, dentro de nuestros límites, dentro de lo que nos toca como colegio. No somos superhéroes, no podemos rescatar a todos, pero haciendo lo que nos toca, haciéndolo con alegría, haciéndolo con la convicción de que estamos aquí porque sabemos la importancia que tiene lo que hacemos, creo que con eso será suficiente. Entonces, por favor, váyanse con esa tranquilidad. Y pues también te entrego a ti, Luis Miguel, un agradecimiento de parte de todos, de parte del padre rector también. Pues excelente, muchas gracias por todo. Pues bueno, reiterar mi agradecimiento y también pues invitarles a que se puedan sumar a la prevención del suicidio. Lo que nos complica es que es un tabú, pero si nos quitamos eso verán que no es tan complicado. Es solo saber cómo hacerlo y hacerlo de la manera adecuada, como lo haríamos con otros problemas psicosociales, como ante un abuso sexual o alguien que es víctima de un asalto. Y pues nada más invitarles a escuchar, ¿no? A escuchar y que cuando detecten a alguien con ideación suicida o que haya intentado suicidarse, escucharlo sin juzgarlo y decirle aquí estoy y juntos veremos cómo lo resolvemos.